Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra segunda charla. Espero que la primera les haya sido de su agrado. Estamos nuevamente aquí con el licenciado Hugo Bozo, haciendo una continuación acerca de lo que hablamos el tema anterior, ¿no? Hablamos de deuda soberana, de los bonos soberanos. Y el tema de hoy va a ser un tema también bastante atractivo, que se engancha mucho con lo que mencionamos en el anterior video, el cual es el tema de la emisión de bonos con respaldo de litio. Pero primeramente, antes de hablar acerca de este tema, tenemos que hacer un pequeño análisis de la coyuntura general, ¿no? Para tratar el tema de forma adecuada. Querido Hugo, un gusto, bienvenido nuevamente. Mucho gusto. Y bueno, te cedo la palabra. ¿Qué nos puedes decir un poco acerca del litio? Claro que sí. Bueno, nuevamente muchas gracias por invitarme otra vez al programa de nuestra prestigiosa Universidad Nuestra Señora de la Paz. Y bueno, creo que es importante comenzar dando tal vez algunas características antes de entrar de lleno al tema de los bonos de litio, entender un poco qué es el litio, ¿no? Yo no soy que se llama químico, por supuesto, ni especialista en temas vinculados a la minería, ni nada de eso, pero sí es importante, creo, tener una idea de qué estamos hablando. Y resulta que revisando un poco algún material, el litio sí es un mineral liviano que había tenido una característica muy particular, muy especial. La característica justamente es de que en pequeñas superficies de ese mineral se pueden almacenar grandes cantidades de energía. Eso es lo interesante, digámoslo así, de este mineral. Y en ese sentido, el uso de litio, ¿sí?, apunta principalmente a la fabricación de baterías, ¿sí? Baterías tanto recargables como no recargables, donde se usa hidróxido de litio y carbonato de litio principalmente, ¿no? Y bueno, tenemos baterías, por ejemplo, de las computadoras, celulares que son recargables, baterías de vehículos, de cámaras electrónicas, y entre las no recargables, por ejemplo, baterías de relojes, también baterías de marcapasos, en fin, ¿no? Pero también otra cosa interesante del litio había sido que este mineral se pueden hacer aleaciones con magnesio, ¿ya? Porque, digamos, ese producto que se obtiene con la aleación de magnesio nos permite obtener estructuras para blindajes, ¿no? Se pueden producir, digamos, chalecos antibalas, estructuras para vehículos blindados, tanques, etc. Pero también aleaciones con aluminio nos permiten construir estructuras mucho más livianas, como por ejemplo estructuras para aviones, estructuras para trenes de alta velocidad. Y el carbonato de litio en sí había sido materia prima para producir justamente medicinas que apuntan a tratar, por ejemplo, la esquizofrenia, también el tema de las depresiones, ¿sí? Y por otra parte, también sirve para producir vidrio y cerámica y productos nucleares. Para eso nos sirve el litio, ¿no? Y bueno, creo que es importante tener ese contexto para entender un poquito después cómo va el tema del mercado, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, vemos que el litio está involucrado básicamente en casi todos los aspectos de nuestro diario vivir, por así decirlo, ¿no? Correcto. Es un mineral bastante utilizado. Correcto. En muchas áreas. Pero de repente nosotros como bolivianos pensamos y se nos dijo, ¿no?, que Bolivia es la principal nación con mayores cantidades de reservas de este mineral. Sí. ¿Es esto cierto? ¿Hay otros países que también son potencia? Más o menos, ¿cómo podemos verlo? Bueno, básicamente, revisando un poco las estadísticas respecto a los países que tienen grandes cantidades de reservas de litio, en el mundo tenemos casi 100 millones de toneladas de litio. Para ser más precisos, 98.5 millones de toneladas de litio, ¿no? Y resulta que de ese total, aproximadamente un 55% está concentrado justamente en Sudamérica, ¿sí? Y ahí tenemos justamente lo que se denomina el triángulo de litio, donde básicamente están formando ese triángulo Bolivia,
Chile y Argentina. Son los países, dirémoslo así, que concentran el 55% de toda esa cantidad de reservas que existe en el mundo, ¿no? Y ahí, básicamente, el país que tiene la mayor cantidad de reservas de litio es justamente el nuestro, Bolivia, ¿sí? Tiene aproximadamente 23 millones de toneladas de litio, es decir, alberga casi una cuarta parte de todas las reservas del mundo, prácticamente, ¿no? Después, en segundo lugar, no muy lejos está la Argentina. Argentina tiene aproximadamente 20 millones de toneladas de litio. Y en tercer lugar está Chile, con 11 millones de toneladas de litio. Entonces, es ahí donde se concentra la mayor cantidad de reservas en el mundo. Pero, aparte, digamos, fuera de nuestro continente, hay otros países también que tienen grandes reservas de litio. Entre ellos, por ejemplo, está Estados Unidos. Estados Unidos tiene aproximadamente 12 millones de toneladas de litio. Una tonelada más que Chile, ¿no? Estados Unidos, después está Australia. Australia tiene aproximadamente 7.9 millones de toneladas. Después está que se llama la China, Argentina primero. Argentina tiene como 9.5 millones de toneladas. No, perdón, me estoy equivocando ahí. La China más bien tiene 9 punto y fracción toneladas de litio. Y así, digamos, hay como 18 países que tienen en el mundo que tienen reservas de litio, ¿sí? Entre ellos también países europeos, Alemania, Portugal, países africanos como Zimbabue. También está el Congo, Rusia, Canadá, ¿sí? Son 18 países en el mundo que tienen reservas de litio, pero el grueso está concentrado, por supuesto, en ese triángulo de litio que hemos dicho, ¿no? Esos son las principales reservas de litio en el mundo. Perfecto. Bueno, sí, vemos que nuestro país es bastante afortunado en ese aspecto, ¿no? Pero tener reservas o ser la mayor cantidad de reservas no significa ser el mayor productor, ¿verdad? Correcto. ¿Cuáles son estos países que poseen la mayor producción de litio? Bueno, de los 18 países que producen litio en el mundo, son 8 los que producen realmente litio. Entre ellos, el principal es Australia, que de acuerdo a estadísticas que he estado revisando, el año 2023, Australia había producido aproximadamente 88,000 toneladas de litio, ¿ya? Ese es el mayor productor, dirémoslo así, de litio en el mundo. En segundo lugar está Chile. Chile produce 44,000 toneladas para esa gestión, ¿sí? En tercer lugar está la China, que tiene 33,000 toneladas de litio, ¿ya? Y en cuarto lugar está justamente la Argentina. La Argentina produce como casi 10,000 toneladas de litio, 9,700 toneladas aproximadamente. Y de ahí, obviamente, la producción se distribuye en otros países con menores niveles de producción. Entre ellos está Brasil, está Zimbabue, está Portugal, ¿sí? Y Canadá. Esos son, digamos, los que producen ya menos. Pero el grueso está justamente en Australia, en Chile y en la China. Perfecto. Bueno, vemos esta diferencia de regiones a nivel de producción, ¿no? Lo que a mí me lleva a pensar el por qué, cuál será la causa. Y yo podría intuir un poco que se puede deber al precio. ¿Cómo fue la evolución del precio del litio o cómo es la fluctuación del precio de este mineral? Bueno, básicamente el precio del litio, revisándolo históricamente, ha tenido diferentes tipos de comportamiento. Han habido momentos en que el comportamiento del precio del litio ha estado relativamente estable, en otros momentos ha tenido subidas bruscas, en fin. Entre el año 2010 y el año 2016, el precio de la tonelada de litio giraba en torno entre los $5,000 hasta los $8,000 la tonelada. Ese era el precio del litio en ese tiempo, ¿no? Después, entre el año 2016 hasta el año 2021, el precio de la tonelada de litio subió un poco. Estábamos entre los $8,000 la tonelada hasta más o menos $12,000 hasta el cierre del año 2021. Pero donde se da realmente la explosión, el crecimiento exponencial del precio del litio es el año 2022. Que de $12,000 de la tonelada sube aproximadamente, en el mejor de los momentos, el año 2022, llega a tener un precio de aproximadamente $83,000 la tonelada de litio. Y en promedio, prácticamente ese año, mantuvo más o menos un precio de alrededor de $78,000 la tonelada. Es decir, ese crecimiento exponencial implica casi un crecimiento, casi un 600% de variación, de claro, crecimiento, o sea, ¿no es cierto?
sumamente interesante e importante, ¿no? Correcto, pero paradójicamente resulta que el año siguiente, el año 2023, así como subió como la espuma en algún momento, ¿sí? El precio del litio cae brutalmente a un nivel más o menos de $13,000 la tonelada hasta el año 2023. Es decir, volvió el precio a lo que era... Más o menos al nivel que estaba en los años, entre el rango del año 2016 y el año 2021, digamos, ¿no? Pero ahí seguramente tú te preguntarás el por qué. ¿Por qué se han dado esas fluctuaciones tan marcadas, ¿no? Y en especial una tan alta, ¿no? Especialmente una tan alta como lo que ha sucedido el año 2022. Y la explicación de esto radica principalmente en el hecho de que el año 2022 ¿sí? Se dio como que el boom de la demanda de los vehículos eléctricos, ¿sí? Habíamos dicho que parte del uso del litio era para fabricar baterías de litio, ¿sí? Y estas baterías de litio son justamente las que usan los vehículos eléctricos. Entonces, hay un incremento en la demanda de vehículos eléctricos a nivel mundial y consecuentemente con ello un incremento en la demanda de baterías y consecuentemente con ello un incremento en la demanda del carbonato de litio, ¿no es cierto? Entonces, principalmente las fábricas, digámoslo así, que lograron ese repunte fueron la fábrica Tesla, por un lado que es la fábrica de Elon Musk, que es una fábrica de vehículos eléctricos que está en bueno, la Estados marca Unidos. más conocida de vehículos eléctricos, ¿no? Correcto. O por lo menos la más popular. Correcto. Y por otro lado también está que se llama otra fábrica que es una china, que es BYD. Que, si no me equivoco, superó en ventas a Tesla por primera vez recientemente, ¿no? Sí, últimamente está superando, digámoslo así, en ventas, pero ahí también tiene sus explicaciones que tal vez lo podemos comentar más adelante. Pero el tema es de que estos dos grandes monstruos, BYD, que es la fábrica de vehículos chinos, ¿sí? Y Tesla fueron los que demandaron gran cantidad de baterías justamente para la fabricación de sus vehículos, ¿ya? Sin embargo, ahí uno dice, bueno, qué bien, porque estamos creciendo en la demanda de litio, está creciendo el precio del litio significativamente y obviamente qué interesante para nosotros como país pensar en producir litio, considerando que estamos teniendo precios tan altos, ¿no es cierto? Sin embargo, el año 2023 da otra vez una caída brutal, ¿sí? Y esa caída se explica también por la misma razón, porque la demanda de vehículos eléctricos también cae significativamente. Y revisando un poco el por qué, porque siempre nosotros como economistas queremos saber siempre el por qué, no solamente queremos ver ese ascensor de subió y bajó, digamos, es verdad. ¿cierto? Analizando un poco, resulta de que entre las explicaciones está el hecho de que los demandantes de estos vehículos han empezado a tener serios problemas, desde problemas menores hasta problemas mayúsculos, ¿no? Entre los problemas menores, por ejemplo, que un poco incomodaba a los demandantes de estos vehículos, está el hecho, por ejemplo, de que no hay grandes cantidades de surtidores de energía eléctrica como de gasolina, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese, digamos, era un detalle. Y además, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la mayor parte de los distribuidores que son Tesla, ¿sí? Tienen el aditivo de que si el vehículo no es de Tesla, es un vehículo que tiene otra marca, difícilmente pueden usar ese surtidor, ¿ya? Y ahí justamente surge la idea también del negocio de ver la posibilidad de fabricar algún adaptador para estos otros vehículos que no son Tesla, para que puedan usar esos cargadores, o sea, esos surtidores, claro, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, y eso también significa plata para el que tiene un vehículo que no es Tesla, tienes que comprar un costo adicional al que uno ya había pensado, ¿no? Pero bueno, esos son problemas menores porque a la fecha un poco se están subsanando esos detalles porque hay ahora, por ejemplo, BYD está que se llama ofertando el vehículo con un kit adicional que puede ser instalado en la casa del que ha comprado el vehículo para que él pueda, digamos, cargar la energía eléctrica. Bueno, son algunos detalles, ¿no? Por otra parte también, otro aspecto, digamos, menor, que también incomoda al demandante, es el hecho del tiempo de duración de la carga de un vehículo eléctrico. Cuando tú te vas con tu vehículo a gasolina a un surtidor normal, común y corriente, y está tu tanque casi vacío, tú tardarás menos de 5 minutos en cargar, digámoslo así, tu tanque, digamos, ¿no? En cambio, en el caso de las baterías de litio, para empezar, influye mucho el tema de la condición del vehículo. Si el vehículo, digamos, está en buenas condiciones, la batería está en muy buenas condiciones, considerando ese hecho, el tiempo de recarga de una batería de litio puede estar en torno a
40, 45 minutos para tener el 80% incluso de la carga de esa batería. Y si quieres el 100%, puedes tardar entre 50 hasta una hora, digamos, de tiempo. Entonces, es otro detalle que un poco incomodaba a los demandantes de estos vehículos. Claro, ¿sí? no se olvida cargar el vehículo y tiene que salir, listo, taxi Correcto, más, creo, correcto, ¿no? por lo visto, ¿no? Por llamar un Uber. Incluso si quisieras viajar y te vas del área donde puedes o tienes el chance de tener algún surtidor de energía eléctrica, te vas a otro país, digamos, sales de tu país, y tal vez no encuentras, son detalles, ¿no es cierto? Claro. Pero entre los detalles mayores, mayúsculos, está el hecho justamente de que los vehículos eléctricos han empezado a tener serios problemas, o sea, son poco rendidores, diríamoslo así, en climas extremos. Ese había sido otro detalle muy importante. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos está cayendo una nevada porque están en invierno y está haciendo mucho frío. Resulta que los vehículos eléctricos tienen dificultades en encender el vehículo, está, digamos, está fría la batería. Y si digamos que está funcionando el vehículo, si una carga llena te duraba para, no sé, a recorrer 300 kilómetros o 400 kilómetros, la cantidad de recorrido disminuye, entonces se vuelve un poco ineficiente en ese clima extremo. Y por el otro lado, ¿sí? En climas ya también sumamente cálidos, resulta que ocurre un fenómeno bien interesante, que las baterías de litio tienden a incendiarse, ¿sí? Entonces, son temas que al final del día preocupan al demandante del que se llama del vehículo eléctrico, porque imagínate una inversión de $50,000, $60,000 que te compras un vehículo Tesla y que se queme, pues es una preocupación, ¿no? Y además con el aditivo de que ese vehículo es difícilmente, o sea, los bomberos difícilmente pueden apagar. Resulta de que para apagar un vehículo de esta naturaleza requieres como 100 veces más agua que para apagar un vehículo normal. Entonces ahí muchos bomberos optan por esperar nomás a que se consuma el vehículo y se apague, digamos, el vehículo. Con el aditivo adicional de que también habían habido problemas en el hecho de que los incendios se han suscitado en los propios garajes de las viviendas de los dueños de estos vehículos. Y consecuentemente, no solamente se ha incendiado el vehículo, sino se ha incendiado la vivienda. Entonces, ese es un problema realmente, creo yo, que los demandantes les preocupa en sobremanera, porque es como tener una bomba de tiempo ahí que cualquier rato te puede estar incendiando. Y también otro problema interesante, mayúsculo, grande, es el costo de los que se llama de todos los repuestos, diríamos así, que necesitas para los vehículos, ¿no? Particularmente la batería. El costo de la batería de un vehículo eléctrico había representado casi el 50% de todo el vehículo. Es decir, si tú te compras un vehículo de $50,000, $60,000, vas a tener que pagar para comprar otra vez una nueva batería la mitad del precio, unos $30,000. Incluso estaba escuchando en algunos videos de que se han dado casos de que algunos han tenido que pagar hasta el 100% de ese valor. Entonces, todo eso, por supuesto, ha significado como que un shock para todos los demandantes. He dicho, pucha, esto está peligroso. Entonces, por eso es que ha habido una caída fuerte en la demanda de los vehículos eléctricos y, en consecuencia, todo el efecto dominó, ¿no es cierto? O sea, han disminuido la demanda de baterías de litio y ha caído el precio del litio porque se está consumiendo menos carbonato de litio, en resumidas cuentas, hasta ese periodo. Perfecto. Bueno, sumando un poco a esta gran explicación que nos diste acerca de la variación del precio, y me viene a la memoria una noticia que yo había visto, revisado hace algunos días atrás, ¿no? El tema de que la marca Toyota, que es una marca muy querida por los bolivianos, se está alejando del auto eléctrico, ¿no? El mismo presidente de Toyota mencionó que el mercado del auto eléctrico únicamente va a ser del 30%. ¿No? Y ellos están buscando otras alternativas híbridas, alternativas con otro tipo de tecnología. Sí, ¿no? Sí, justamente producto de digamos, este boom en la demanda del año 2022 de los vehículos eléctricos, por supuesto que otras marcas estaban apuntando al mismo norte, digamos, ¿no? Toyota, Mercedes-Benz, GM, etcétera. Bueno, prácticamente todos
todos los vehículos estaban ya apuntando, o sea, todas las marcas de vehículos apuntando justamente a producir vehículos eléctricos, porque se supone que esa es, digamos, la línea, el norte a futuro. Pero, obviamente, producto de estas situaciones, Toyota, por ejemplo, y no solamente Toyota, sino todo el resto, han tenido que aplicarle un freno, pero en seco, a su producción de litio para ver alternativas de cómo solucionar estos problemas. Que efectivamente sí, han encontrado algunas soluciones, ¿no? Por ejemplo, una de las soluciones que están dándole a este asunto es el hecho de que en lugar de producir baterías de litio, se produzcan baterías de iones de sodio, es decir, baterías de sal, ¿no? Entonces, ahí realmente hay un pequeño problema, ¿no es cierto? O sea, viendo a futuro, uno dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Compro litio o compro sodio? Y resulta que el precio del sodio, estamos hablando del precio del litio, que está girando en torno a los $13,000 actualmente, la tonelada, pero la tonelada de sodio está en $800. Entonces, ahí no hay donde perderse, ¿no es claro, cierto? Terrible. Entonces, por eso es de que uno tiene que analizar con pinzas realmente qué es lo que va a pasar a futuro con el mercado de litio. Exacto. Bueno, y con lo que mencionas, ¿no? Analizar con pinzas, trataremos de hablar un poco de la situación de nuestro país, ¿no? La situación, ¿a qué me refiero? ¿Cómo está el estado del litio aquí en Bolivia actualmente? Sí, justamente nosotros como país hemos comenzado, diríamos, a tratar de insertarnos al mercado del litio el año 2023. Justo el año donde tenemos la caída del precio del litio. Pero bueno, ¿qué se llama? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Más o menos el 20 de enero del año 2023, Bolivia ha firmado un primer convenio con una empresa china, que es CVC, ¿ya? Esta empresa china es una multinacional gigante que está conformada, pues un consorcio de empresas que está conformada principalmente por tres grandes empresas que son, por un lado, CALT. CALT es una empresa que se dedica principalmente a la producción justamente de baterías de litio. La segunda es BRAMP. BRAMP es una empresa que se dedica al reciclaje de baterías, ¿ya? Y en tercer lugar está otra empresa que es una empresa minera que está CIMOC. Esta empresa en realidad es una empresa minera que produce cobalto, ¿ya? Y cobalto también es materia prima para producir baterías, ¿ya? Entonces, bueno, es una empresa interesante, ¿sí? Y esta empresa en realidad ha invertido aproximadamente $1.400 millones, está invirtiendo $1.400 millones para implementar 2 plantas en nuestro país para producir carbonato de litio, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, en principio la primera planta está más o menos en el suroeste más o menos del Salar de Uyuni, y la otra que la pretende implementar está en el Salar de Coipasa, en Oruro, ¿ya? En esos dos lugares está pretendiendo implementar estas plantas, que como te digo, está haciendo una inversión de $1.400 millones, ¿sí? Para cada una de las plantas pueda producir un máximo de hasta 25,000 toneladas de litio, ¿sí? La primera 25,000, la otra 25,000, haciendo un total de 50,000 toneladas de litio. Es más, esta empresa CVC, ¿sí? El año 2024, es decir, este año, en enero de este año, ha firmado también un convenio con Bolivia para inyectar $90 millones adicionales, ¿sí? Con el propósito de implementar una planta piloto que produzca aproximadamente unos 2.500 toneladas de litio. Esa es una planta piloto, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, a media gestión del año 2023, resulta que Bolivia vuelve a firmar un convenio con otras empresas, con otra empresa china, que no es CVC, en este caso es City One Group, ¿sí? Y firma también otro convenio con otra empresa rusa, que es Uranium One Group. Entonces, en este caso, resulta, en el caso de la empresa china con City One Group, esta empresa se había caracterizado fundamentalmente porque es una de las empresas pioneras en implementar esta tecnología de extracción de litio directa, ¿sí? Esta tecnología es como una tecnología de punta que le está aplicando también CVC en nuestro país, esa es la idea, ¿no? Por eso es que la inversión también que están poniendo acá es relativamente cara, porque se supone que es una tecnología, entre comillas, de punta. ¿Por qué digo entre comillas? Porque resulta que también investigando un poco, resulta que los expertos en estos temas manifiestan de que esta tecnología en realidad
no ha sido probada en términos industriales a nivel mundial. Bolivia sería, digamos, el primer país donde se esté implementando esta tecnología para extraer litio, pero en cantidades industriales, digamos, ¿no? Entonces, esa es una pequeña observación que hacen algunos expertos. Y en ese sentido, bueno, prácticamente están pretendiendo invertir como 1.457 millones de dólares, ¿sí?, para implementar, bueno, los chinos, una planta que también produzca aproximadamente 25.000 toneladas de litio como máximo, ¿sí? Esta planta está más o menos en el norte del Salar de Uyuni, ¿sí? Y la otra planta, que es de Uranium One Group, ellos pretenden meter como 600 millones de dólares para implementar también otra planta que produzca 25.000 toneladas de litio. Y esta planta está más al sur del Salar de Uyuni, está en Pastos Grandes, en las lagunas de Pastos Grandes, que está en realidad en Norlipes, ¿ya? Básicamente pretende también producir 25.000 toneladas, total 100.000 toneladas, ¿no? Y lo interesante también de la propuesta de los chinos, de City One Group, es de que adicionalmente están con la intencionalidad, bueno, estaban con la intencionalidad, no sé si seguirán con la idea, pero en inicio la noticia fue de que querían implementar también, querían invertir dinero en implementar una fábrica de baterías de litio y también de vehículos de litio, o perdón, de eléctricos. Entonces, de materializarse esa idea realmente sería fenomenal, digamos, ¿no es cierto? Posteriormente, digamos, el año 2023 también, pero finalizando ya la gestión, el 13 de diciembre del año 2023, nuevamente Bolivia vuelve a firmar otro convenio con Uranium One Group, ¿ya? Donde básicamente la idea es de que ellos inviertan 450 millones de dólares adicionales, ¿sí? ¿Para qué? Para implementar otra planta piloto, o sea, todas estas prácticamente están usando esa tecnología de extracción directa de litio, que es parece la gran novedad, pero que tiene sus observaciones, ¿no es cierto? Entonces están pretendiendo implementar una planta en Colchaca, ¿ya? Con 450 millones de dólares y con una producción aproximadamente máxima de 14.000 toneladas. Esa más o menos es la producción en 3 fases. La primera fase es 1.000 toneladas, después 8.000 toneladas, hasta llegar, digamos, a la capacidad máxima. Esa es la idea. Y por último, el 15 de diciembre del mismo año, del año 2023, Bolivia prácticamente inaugura una planta en Llipi, que está al sur más o menos del Salar de Uyuni, para producir aproximadamente 15.000 toneladas de litio. Pero esta inversión ya no es de los chinos, no es de los rusos, no, esta es una inversión nacional. Se ha metido aproximadamente, de acuerdo a la información que teníamos en los medios de prensa, aproximadamente 110 millones de dólares, ¿no? Esta cantidad, digamos, uno dirá, ¿por qué está más barato? ¿Por qué la inversión es menor en comparación a otras si más o menos se va a producir 15.000 toneladas de litio? Los rusos están metiendo 450 millones de dólares, imagínate, ¿no? Pero la explicación a esto radica principalmente en la tecnología que se está usando para esta planta que está en Llipi, ¿no? La tecnología es una tecnología, la genérica, la que es a través de las piscinas de evaporación de litio, ¿no? Esa es, digamos, la tecnología que están usando y por eso es que es un poco más barata la inversión, es menor la inversión, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente, como te comentaba, los chinos, CBC, en enero del 2024 han metido como 90 millones de dólares adicionales para poner esa plantita que se llama piloto, que produzca 2.500 toneladas de litio, ¿no? En síntesis y agregando todo, porque nosotros los economistas nos gusta ver realmente el pantallazo global de todo el asunto, resulta de que en total la cantidad de inversiones, si sumamos todas esas inversiones de los chinos, de los rusos, nuestras, etcétera, etcétera, estamos girando en torno a 3.507 millones de dólares aproximadamente de inversión. Ese sería el total de la suma, ¿no? Y por otro lado, digamos, en cuanto al nivel de producción, si sumamos las cantidades de producciones máximas que se tienen, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente de 131.500 toneladas de carbonato de litio. Ese sería el total que alcanzaríamos aproximadamente el año 2025, porque todas estas capacidades máximas están apuntando a que sean al año 2025 cuando tengamos realmente todo funcionando plenamente, digamos, ¿no es cierto? Y haciendo algunos cálculos así aritméticos bastante sencillos, uno se pregunta y dice, bueno, no tenemos toda la información, porque la verdad es de que la información que ha salido en prensa, etcétera, es una información relativamente limitada, digamos, ¿no?
Pero tomando algunos datos, como por ejemplo el precio del litio, hemos dicho que está alrededor de $13,000 el año 2023. Asumiendo que el año 2025 mejore la situación, digamos, redondemos esta cifra a $15,000, digamos, la tonelada. Eso significaría que si multiplicamos esos $15,000 por la producción de 131.500 toneladas de litio, estaríamos hablando aproximadamente de $1.900.000 de ingreso bruto, ¿no es cierto? Y ahí obviamente tendríamos que contemplar los costos para tener un estimado y tener una idea, ¿ya? Y revisando, digamos, alguna información vinculada al gobierno de Chile, he estado revisando alguna información para saber más o menos cuánto cuesta producir una tonelada de litio. De acuerdo a esos documentos, aproximadamente el costo gira en torno a los $9,000 la tonelada. ¿Ya? Es más, he visto una tesis de un alumno de la Universidad Mayor de San Andrés, bastante interesante, que desarrolla un sistema de costeo justamente para las plantas de litio, ¿ya? Y más o menos él define que el costo está en torno a los $9,383 la tonelada de litio, ¿no? Entonces, el dato me parece que está relativamente coherente porque en dos lados más o menos está girando en torno a esa cifra, que si la multiplicamos justamente con nuestra producción de 131.500 toneladas de litio, estamos hablando de una cifra próxima a los $1.200 millones. Ese sería más o menos el costo. Entonces la diferencia simplemente nos genera una utilidad, y una utilidad operativa, ni siquiera una utilidad neta, que está girando en torno a los $700 millones. Entonces, si contrastamos esa cifra con los $3.507 millones de inversión, para recuperar más o menos esa inversión, tendríamos que tardar entre 5 a 6 años aproximadamente, si es que el precio del litio más o menos se mantiene ahí, porque todo va a depender de qué ocurre con el precio del litio. Si el litio en algún momento vuelve a dispararse, que personalmente no creo por algunos factores que tal vez te voy a explicar más adelante, qué bien, tal vez el tiempo se reduciría en recuperar la inversión. Pero si baja el precio del litio, ¿sí?, ahí tal vez el tiempo de recuperación va a ser mucho más largo. Y adicionalmente eso habrá que saber, no hay mayor información de detalle, a saber cómo se va a distribuir la torta, porque no creo que los chinos, los rusos hayan traído plata simplemente por buenos tipos, sino que me imagino que quieren también claro, comer algo de la torta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese más o menos es el esquema en cuanto a lo que está ocurriendo, diríamos así, acá en el país. Perfecto, bueno, creo que ya tenemos suficiente información para hacer la pregunta que nos trae el día de hoy, ¿no? En realidad, este tema surgió de un anuncio que dieron algunas autoridades acá nacionales y en especial de un artículo que yo revisé en la plataforma Bloomberg, ¿no?, que hablaba que Bolivia está pensando en emitir bonos respaldados en base al valor del litio, sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves posible? ¿No lo ves posible? ¿Qué recomendarías? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, básicamente, lo primero que tenemos que entender es más o menos cómo quieren estructurar ese bono. Ya en la anterior charla, en el anterior video que tuvimos, explicamos que era un bono. Un bono hemos dicho que es un instrumento de deuda colectiva. En este caso, quien lo emite es el Estado boliviano y consecuentemente el Estado boliviano es quien se está endeudando. ¿Y cuál es la información que se da? Aproximadamente se estima o están, digamos, analizando la posibilidad de emitir bonos que giren en torno a los $500 millones hasta $1.000 millones. Ese es el rango más o menos que están manejando. Si nos vamos a la cota inferior de ese rango, es decir, a los $500 millones, aproximadamente tendríamos que estar pensando, si hacemos una simple reglita de 3, los rusos han metido $450 millones para implementar una planta de 14.000 toneladas de litio. Más o menos con esa cantidad de $500 millones deberíamos estar hablando de una planta de entre unos 16.000 a 17.000 toneladas de litio. Es lo que debería de estar produciendo, si es que nos vamos por el lado de que Bolivia emita bonos, $500 millones, para poner una planta que tenga también esa tecnología de extracción directa de litio. Si nos vamos a la cota superior, $1.000 millones, haciendo también una reglita de 3, los chinos están metiendo $1.400 millones para extraer 50.000 toneladas de litio aproximadamente. Entonces, manteniendo esa relación con $1.000 millones, deberíamos estar hablando de una planta que esté en torno a las 35.000 toneladas de litio aproximadamente, ¿no? Entonces, esa es la primera
base, digamos, de esta información para mi análisis, para sacar mi conclusión. Tenemos, digamos, esos extremos. Por otro lado, parte de la información señalan de que la tasa de interés que pretenden pagar no es el 19%, obviamente, de la rentabilidad de los otros bonos, porque sería un financiamiento extremadamente caro, ¿sí? Sí. Pero bueno, lo que ha salido en las noticias es de que aproximadamente un 10% para abajo. Tal vez lo ideal sería que esa tasa gire en torno al 7.5%, que es la tasa justamente de la emisión de los bonos soberanos del año 2022, digamos, claro, para que más o menos estemos por ahí, ¿no? Y por otra parte, como tú bien dices, como parte, digamos, de la garantía que se pretende dejar en toda esta emisión, es justamente nuestro litio, ¿no es cierto? Esa es la situación. Ahora bien, considerando de que tenemos una producción estimada de todas las inversiones que han hecho los chinos, los rusos, nosotros, etcétera, de 131.500 toneladas de litio que hemos dicho, ¿sí? A eso le tendríamos que sumar, imagínate, la cota superior, las 35.000 toneladas si es que invertimos $1.000 millones. Sumamos eso y vamos a estar hablando de una cifra de 166.500 toneladas de litio aproximadamente, que si comparamos con proyecciones que se han hecho de la demanda de litio, concretamente estamos revisando un estudio justamente del gobierno de Chile, donde mencionan aproximadamente que hasta el año 2025 va a haber una demanda de 580.000 toneladas de litio aproximadamente, ¿sí? Y para el año más de 580.000, estaban en 839.000 toneladas de litio para el año 2025. Y para el año 2030, aproximadamente 1.700.000 toneladas de litio. Entonces, digamos, esa es la proyección de demanda, que también es una proyección con una tendencia creciente, pero importante. Si es que no pasa nada raro. Digamos. Si es que no pasa nada raro. Pero también hay que considerar que, bueno, si se cumple esa expectativa, bueno, nosotros, digamos, con nuestras 166.500 toneladas de litio, si mantendríamos ese nivel de producción como que constante, estaríamos hablando de que estaríamos atendiendo casi un 20% de toda esa demanda que dicen los chilenos, digamos, ¿no es cierto? Y si se mantiene todavía constante hasta el año 2030, estaríamos girando en torno a un 9% aproximadamente de esa demanda. Pero, sí, aquí creo que viene el detalle. Esas proyecciones se las ha hecho sin considerar, obviamente, lo que ha ocurrido el año 2023, ¿no? La caída brutal otra vez que hemos tenido en el tema del que se llama de la demanda de vehículos eléctricos y consecuentemente en la caída del precio del litio. Entonces, tal vez ahí es importante, por supuesto, creo yo, revisar esas proyecciones, porque considerando adicionalmente lo que te comentaba de que los chinos están, que se llama, implementando incluso baterías que están tratando de darle solución a estos problemas de incendios, de que tarda mucho, digamos, la batería en cargar, etcétera, etcétera, y además el costo de la batería, etcétera. Están pretendiendo fabricar una batería de iones de sodio mucho más barata, parece mucho más eficiente. Entonces, ahí yo veo que hay algún peligro realmente en nuestro mercado del litio, porque probablemente esa demanda caiga, ¿no es cierto? Entonces, de ser así, creo que es muy importante reajustar esas proyecciones de demanda de litio para el 2025 y 2030, ¿no? ¿Qué tal si es que, pongamos este escenario, Bolivia efectivamente llega a producir 166.500 toneladas de litio con la inversión más que implicaría la emisión de estos bonos, ¿no? Y adicionalmente a eso, digamos, hemos dicho que el año 2023 la producción de litio estaba en torno a 184.000 toneladas de litio más o menos, ya que eso, digamos, ha incrementado 250.000 toneladas, 300.000 toneladas, pongámosle, ¿no? Estamos hablando casi, con los 166.000 toneladas que hemos ajustado ahorita, estamos hablando casi de 500.000 toneladas de litio, ¿sí? Que probablemente pueden generar, que se llama, un exceso de oferta en el mercado al final del día, si es que estas condiciones continúan, ¿no es cierto? Que lo que presionaría el precio hacia abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, probablemente, en lugar de tener un precio de 13.000 o 15.000 dólares, como estamos hablando ahora, probablemente el precio siga bajando, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿sí? Tomando en cuenta todas esas consideraciones, yo la verdad que tomaría
con pinzas y con mucho cuidado el hecho de querer, que se llama, emitir bonos vinculados a la producción de litio, por la coyuntura, por supuesto, ¿no? Y además que se llama de tener ese cuidado, ¿sí? Porque uno no sabe realmente, al final del día uno no tiene la bola de cristal, pero sí, digamos, uno tiene sentido común y uno se va dando cuenta, obviamente, de qué podría ir pasando, ¿no? Mi expectativa, considerando esta información, es de que probablemente el precio del litio tal vez caiga, ¿no es cierto? Entonces, tal vez no amerita en este momento meter más, que se llama fábricas de litio, considerando esta situación. Perfecto. Bueno, con eso ya llegaríamos al final con esta pequeña conclusión de ser cautelosos. Puede parecer un poco ambiguo, pero creo que tampoco no tenemos más herramientas como para poder llegar a otra conclusión, ya que nadie conoce el futuro de los mercados, de los valores y de los precios, ¿no? Correcto, correcto. Pero sí, como te digo, yo creo que debíamos de ser muy cuidadosos, ¿no? Porque al final del día hay un principio muy básico que nos enseñan en las clases de finanzas cuando recién estamos empezando temas financieros, y es de que tal vez lo ideal no es poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y acá estoy viendo que de alguna forma estamos justamente en esa línea, estamos poniendo todo al litio en una coyuntura especial. Entonces, tal vez lo más saludable es tratar, no de dejar el litio, por supuesto, a un lado, porque es un recurso natural que lo tenemos y que de alguna forma lo tenemos que explotar, ¿sí? Pero también pensar en diversificar nuestras inversiones y no concentrar todo todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, querido Hugo. No, pues un gusto, querido Abay, y nuevamente cuando gustes estamos aquí presentes. Listo. Bueno, este fue nuestro segundo video, espero que les haya gustado, no se olviden suscribirse a nuestras redes sociales y estén atentos para próximas publicaciones.